Nada, primero quiero conocerte yo un poco con tu primer contacto con el cine. Quiero que nos remontemos para atrás, mucho, mucho para atrás y digamos, ¿qué fue ese switch que vos dijiste? Che, mirá lo que es esto, acá hay algo. Acá se están pasando cosas, acá se están contando historias. Mm. Yo quiero contar historias. Ok, mira, la verdad es que yo creo que nunca me lo planteé de una manera muy de esa forma, onda, che, quiero contar esto. Yo creo que siempre pasó, es medio cliché contar esto, como que siempre estuvo ahí, pero realmente siempre estuvo ahí. Por ejemplo, yo ya de muy chico, ahí en el barrio, eh, escribía historietas, hacía historietas, veía una película Ujú. y esa película me disparaba una historia, entonces yo hacía una especie de, no sé, de retelling de lo que veía Cazafantasmas, me Ajá. hacía una historia paralela de Cazafantasmas con los personajes, pero historia mía. Yo repartía esa historieta, se la daba al vecino de enfrente, a mi amigo de enfrente, él se le empezaba a pasar casa a casa y cuando llegaba a mí, yo ya estaba haciendo otra y daba la segunda. Mirá. Entonces, mi viejo, como veía que me interesaba mucho esto de lo visual, parece, me regaló un aparato que se llama Cinegraph. Es Sí. como un pequeño proyector que en vez de proyectar película en movimiento, proyecta viñetas, viñetas de historieta Ujú. o de cómics. Entonces, claro, yo me di cuenta que esas viñetas eran de papel de calcar. Entonces, si yo las dibujaba, podía proyectar mis propias películas. Entonces, esas historietas que hacía en papel de repente empezaron a pasar a ser proyecciones. Entonces, los jueves invitaba a mis amigos ahí a casa y proyectaba mis películas en pantalla. Claro. Entonces, digo, de alguna manera siempre estuvo ahí. Nunca me lo planteé, nunca me lo planteé como, che, creo que siempre estuvo ahí. Ok. Siempre, ¿eh? O sea, en la secundaria, cuando estudié la secundaria, hice técnica, hice electrónica, no como para ejercer electrónica, sino porque era algo que medio tenía que ver con el mundo táctil, digamos, Ajá. ¿no? Con esto de crear algo. Y ya cuando terminé la secundaria y me recibí, directamente hice la carrera de diseño de imagen y sonido. Así que el primer acercamiento te lo voy a decir que es eso. Bueno, en la edad de 8 9 años, 9 10 ponerle ya haciendo mis propias historietas y proyectándolas con mis amigos. ¿Eras de mirar películas? Completamente. ¿Completamente? Soy de la época de la revolución del VHS. O Claro. sea, es cuando el VHS entra a las casas. Soy de esa época, entonces en mi casa se veía muchísimo cine Alquilar, y rebobinar, ver de vuelta, alquilar, rebobinar, ver de vuelta. sí, 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 se leía mucha literatura de suspenso, mucho thriller, mucha aventura. Se leía, a mi viejo le encantaba todo lo que era suspenso, se veía muchísimo bien. Ujú. Ya muy de chico siempre me abocaba con thriller, suspenso o el terror. El terror es granísimo a mi vida, es algo que me quedó para siempre. Así sí, muchísimo. O sea, nunca vi una película. Y así, películas que te acuerdes que hayas alquilado, o que mínimamente que hayas visto en una sala de cine, que a día de hoy hasta las tenés un poco presentes a la hora de la realización, por ejemplo. El primer acercamiento, así como directo con el terror, por ejemplo, que es algo que me impactó y me dejó marcado, yo tendría 8 años, en los cumpleaños se alquilaba una película y se veían películas entre amigos. En Ujú. los cumpleaños hacía eso antes. Y se había alquilado dos películas, una para chicos y una para grandes. La de los chicos era, creo, si no me mal recuerdo, era cortocircuito. Ujú. Y, y la de grandes, sabíamos porque era para grandes, pero se fueron todos los chicos, estaba con un amigo ahí y echamos a ver la película que era grande, y era La Niebla de John Carpenter. La Niebla de 19, claro, la vieja, ¿eh? La vieja. Y, y me impactó, pues aparecen unos piratas, no son unos piratas, pero digo, como esos polerinos que han sido devorados por el océano Sí. y están como llenos están harapientos y tienen los ojos rojos. Esa imagen me dio mucho terror y a la noche, no sé, yo le pedí a mi viejo que tape las llaves de luz, viste que tienen como el puntito rojo Sí. para ver cuando está prendida, porque me imaginaba que eran estos tipos que venían de las profundidades a buscarme. Pero ese miedo a su vez me generó como una fascinación. Como al otro día ya quería ver películas de terror, quería sentir miedo. Ese Sí. fue uno de los momentos. Tengo millones, podría estar contándote un montón de anécdotas, pero esa es la iniciática. ¿Qué es lo que para vos el terror genera en uno que le hace tanto, vamos a decir, rechazo físico, pero a la vez atracción consciente? ¿Me explico? Como que uno va a esa adrenalina. Sí, yo pienso que tiene que ver primero porque
miedo es algo muy primario, Ujú. es algo que sentimos todos, es muy fácil el miedo. Eh, digamos, es casi un terror inicial, ¿viste? O sea, porque eso es lo primero, poder conectar de una forma con lo que está sintiendo la persona que está sintiendo lo que esté pasando. Pero también me parece a mí que tiene que ver con experimentar las sensaciones, ¿no? Digamos, de un lugar seguro. Al que están con la cabeza es a otro, digamos. Pero vos lo estás viviendo Claro. de forma segura, con una especie de media rusa de terror, ¿no? O sea, en algún momento ese carrito que te hace adrenalina, en un momento desciende y llegás al llano y ahí te bajás y nos quedamos todos de risa. Pero durante la travesía, esas emociones, me parece que es eso, buscar un poco conectar con los miedos, que es algo bastante primario, y también explorarse a uno mismo, ¿no? Ver qué cosas lo inquieta. Yo creo que eso está bueno también. El terror me gusta eso, que te hace una especie de retrospectiva hacia tu infancia, hacia otras cosas, que a veces siento que el terror tiene que ver con eso. Muchas veces me preguntan, ¿qué película veo para que me dé mucho miedo? Y es muy subjetivo el miedo, Ujú. porque yo podría estar recomendándote una película y vos la ves y la verdad que no te genera nada. O es más, yo puedo estar viendo una película que no me genera nada, pero entender que, cuál es el miedo que se está mostrando y conectar con eso y entender el miedo que está dando. Ok. O sea, una película no tiene que de por sí dejarte temblando, sino que vos conectes, te vincules con la obra de alguna manera, que entiendas el terror. Y por ahí, no sé, te lleva a una infancia donde sí sentías ese miedo, entonces ahí conectás y te da miedo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Me recuerda, lo vi en tu canal de YouTube, creo que es el primer video de tu canal de YouTube, que es Buenas noches, que tiene eso de un niño que no quiere que le apaguen la luz, que uno lo ve y es tan simple como hasta un adulto, incluso en un momento no quiere apagar la luz. Exacto. Sí, 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 sí. sí, tiene mucho que ver con eso, con conectar con lo que alguna vez te dio miedo. Ok. Creo que ahí funciona el terror. No, no hay que buscar la película que te asuste, la película que te conecte, me Que te parece. conecte. Ok, 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 me gusta. Recién me contabas que te gustaba el hecho de dibujar, proyectar y que vean tu obra, que vean lo que vos hacías. Eso es algo muy común del artista. Pero veo, y corregime si me equivoco, esa búsqueda la veo en tu personaje, en el personaje que escribís, que es Melien, en La chica más rara del mundo. Bien. ¿Cómo fue la transición de cortometraje a algo con un poco más de presupuesto? Bueno, sí, ¿cómo fue esa transición? No, bueno, la verdad que era una historia que cuando la escribí, fue un cuento primero, por eso te Ujú, digo todo. Mira, tiene un camino larguísimo, el de Melien, el de la chica más rara del mundo. ujú, Eh, lo primero que inicia es un cuento. De ese cuento hago el corto. Pero ya de por sí era una historia que a mí me interesaba mucho, porque a mí me gusta explorar la idea de que la imaginación es un poder, es como una metáfora de la creación. O sea, ujú. cuando uno hace es un papel, pero de repente ella empieza a cobrar vida, y si lo hago película ya pasa a tener sustancia, entonces la imaginación es un poder. Me parece que ese concepto, que es como el ABC de la chica más rara del mundo, esto de que sus realizaciones, sus dibujos, sus historias cobran vida, es como una metáfora del poder creativo. Ujú. Eso ya de por sí me interesaba muchísimo explorar y siempre tuve la idea de que tenía que ser un largometraje. Bien. Entonces cuando tuve la oportunidad de presentarla como película, ya casi estaba escrita en mi cabeza esa historia. Así que la transición es natural, pienso yo. En el corto se cuenta como una especie de concepto. La película sí se puede desarrollar un poco más el personaje, ver un poco de inquietudes, cómo llega a ese poder. Está bueno eso de la película, poder llegar a ese poder, ver cómo ella se desenvuelve. Eh, sí, el proceso es ese. O sea, después, bueno, cómo es la realización Sí, ya me fue un mundo imagino. aparte, ¿no? Eso Lo que debe fue. ser laburar con jóvenes, dos veces incluso. Desde una producción más chica a una más grande. Trabajar con jóvenes y el casting, me imagino. Sí, está buenísimo, a mí me encanta, ¿eh? Me encanta porque hay una energía ahí que es muy interesante y tiene mucho que ver con la historia. Sí, el casting de La chica más rara del mundo, hicimos un casting como de más de 40 adolescentes, fue una bestialidad.
Duró como, no sé si me equivoco, duró entre 2 meses, casi 3 meses el casting, Mirá. con muchas etapas, con muchísimo, o sea, el 40 fue el que empecé a ver, hubo un casting previo de 70 videos y de ahí llegamos a un 40 donde empezamos a ver, porque yo quería como encontrar como la voz exacta de cada personaje, por supuesto Melien, ¿no? Que era como muy importante, quería como encontrar esa cosa de que represente a este personaje de fantasía, y sí, sí, fue larguísimo, pero fue súper picante, porque la verdad que estoy muy contento con el elenco que sacamos, repotenciador de la película, así que sí. Están muy buenos, tanto película como cortometraje, están muy buenos. Eso sí los he visto. Esto ya es una consulta más como realizador. Yo también estudio Sí, realización audiovisual. Y quiero preguntarte cosas de rodaje, cosas de set, cosas que dame, a mí me dan me, curiosidad, cosas de me gusta. palpar la realización audiovisual. Es un bardo, me imagino. Producciones grandes, producciones chicas. Si no estás organizado, es un bardo, ¿no? Mira, yo siempre digo que es una carrera de obstáculos hacer cine. Digamos, directamente lo relacionás con que vas a tener problemas siempre, pero un poco el trabajo del director es resolver esos problemas y lo tenés que resolver de forma creativa. Si te paralizás, se te va a caer, porque muchas veces las películas no pueden detenerse, no hay pausas, el contratiempo come el tiempo, no es algo que se pone en pausa, eso es algo que hay que entenderlo siempre. No es que tenés un problema y bueno, che, bueno, hacemos mañana. No, no. No, no. Tenés un problema y mientras que no lo estás resolviendo, se está comiendo parte del rodaje. O sea, porque vos tenés un horario, o sea, cuando estás organizado, ¿no? Cuando es un proyecto organizado. Si es un proyecto entre amigos que lo están haciendo los fines de semana, bueno, por ahí eso es otra cosa, es más holgado. Pero cuando estás haciendo un proyecto donde decís, che, esto empieza acá y termina acá y tengo un presupuesto, y aunque no tengas un gran presupuesto, ser organizado implica que hay un tiempo que respetar. Y bueno, lo bueno a veces de no tener, esto lo decía Robert Rodríguez, que es un director tremendo de SimCity, bueno, el Mariachi, pero un genio total, es que el Crepúsculo de Amanecer. Él decía que lo que el dinero no te da, lo tenés que resolver de forma creativa, y me parece que es como la clave. Sí, total. Si te esperas, te vas a perder. Entonces ahí está la capacidad de decir, bueno, lo tomo con calma, a ver cómo resuelvo. Problemas se tenés siempre. Nunca pienses que el guión es de hierro, nunca pienses que la locación es perfecta, por lo que hayas visto, en el día de rodaje puede cambiar todo. Y lo tenés que resolver, así que sí. Me lo guardo, lo atesoro y lo voy a tener muy en cuenta. Ya es mi cuarto año en realización y soy Bueno, un cabeza dura en la dirección. Así ¿en que, qué sentido? ¿En qué sentido en cabeza dura? ¿Querés eh, que todo salga como querés? no que todo salga como yo quiero, sino que pretendo que todos estén con las mismas ganas que uno. Es muy común, pero es laburo, Bueno, ¿viste? Es laburo. eso, ojo, eso pasa al principio, pero también hay un trabajo, es como el director, vos ponete a pensar esto, vos por ahí en esta etapa de tu estudio, no lo viviré, más adelante sí lo vas a experimentar. El director en el set, es el tipo con menos experiencia. Esto es algo que tenés que saberlo. O Ok, sea, el director de fotografía, el gaffer, el eléctrico, el director de arte, están de rodaje en rodaje. Se termina tu pico y van a otra. Si tienen suerte y laburo continuo. Pero normalmente los rubros eh, son, son con una continuidad. En cambio, el director tal vez tarda, tardan años en hacer una película o de un año para el otro, pero nunca es algo una película en la otra, inmediato. Entonces, en el set son el tipo con menos experiencia en set. ok. ¿No? Pero, pero, de alguna manera, vos tenés que tener la capacidad de tomar esas cabezas creativas, esa sabiduría, tomar esa experiencia y canalizar para que se logre el objetivo que estás buscando vos. Ok. El de expedición, esto estamos seguros. De que agarrar estas experiencias y poder guiarlas para un buen camino. Sobre todo eso, guiarlas y contagiarles tu entusiasmo, porque es vital esto. Yo creo que cualquier película, o al menos en las que estuve elaborando yo, siempre me rodeé de un elenco o de un equipo técnico que se entusiasta, o sea, porque te va a hacer más fácil el trabajo. Cada vez que hay problemas y el lumen del set,
se complica la peli y se nota. Yo lo noto cuando una película tuvo una energía rara. Entremos un poquito en la película, entremos un poquito a Nadie va a escuchar tu grito, que es realmente por lo que estamos acá. Estrenada el pasado 11 de septiembre. ¿Querés contarnos vos un poco de qué trata? No, 2 de octubre. No, la semana pasada. 2 de octubre estrenó. Sí, ¿Y por qué tengo 11 de septiembre? claro, porque el estreno inicial era 11 de septiembre, pero de repente hubo unas cadenas de cines que se unieron a la película, la vieron y dijeron, che, le damos más salas, pero si lo pasan al 2 de octubre. Entonces, como era un beneficio, para la película, dijimos, bueno, al 2 de octubre. Es un buen momento entonces para salas de cine. Encima estamos creo que en un momentito en el que los cines están un poco más baratos. Sí. Está ahora, justo en esta semana está la fiesta del cine, que sale mucho más barato, así que es ideal para aprovecharlo. Buenísimo, entonces. 2 de octubre. Hablemos un poco entonces de la película. Dale, vamos. Vos te criaste en Bernal, decime si me equivoco. No, yo nací en Bernal. Vos naciste en Bernal. Toda mi infancia en Bernal. Y te pregunto, esta película... Bueno, pongamos un poquito en contexto. Es una película que habla sobre asesinatos durante el Mundial de 1990. Una serie de asesinatos. ¿Cómo surge la idea? ¿Lo leíste en algún lado? ¿Te llegó de la nada? ¿Cómo es eso? El subgénero de terror slasher, que es este subgénero de enmascarado persiguiendo adolescentes y matándolos uno por uno, muy conocido por Halloween, Scream, etc. Es un subgénero de terror que me encanta. Me gusta mucho ya de chiquito. Ya fue una de las primeras películas también de terror que vi, que fue Martes 13, parte 2. Y siempre quise hacer un slasher. Pero lo que yo quería es que, como es un subgénero muy anglosajón, o sea, las reglas están muy arraigadas a la cultura norteamericana. Viste esto del campamento de verano, la prom night, viste, es el jugador de fútbol americano, es como que está muy arraigado a esa cultura. Yo quería hacer un slasher que pueda suceder acá y solo acá, y que lo sientas argentino, que sea una película que digas, tiene nuestra idiosincrasia y la comprendemos como nuestra, y este tipo podría ser un enmascarado que esté matando en las calles. Eso fue mi motivación inicial y el desafío, poder lograr un slasher con todas las reglas del slasher que conocemos, pero que suceda acá y solo acá. Entonces eso era lo que yo quería también para conectar, ¿no?, con la película, que el espectador que lo vea que no sea una copia de algo de afuera, sino que conecte con eso. Entonces, cuando me pongo a buscar un plot, algo que digas, che, esta es viste, toda película tiene como un disparador que digas, esto es lo que me llama la atención de esta película. Si yo te digo el plot, decís, epa, qué interesante. Entonces, primero lo que me iba a la mente fue que el fútbol es una pasión del argentino, entonces había algo ahí. Era raro conectar fútbol y terror y asesinos seriales. Entonces, pero claro, se vende solo. Pero claro, cuando juega Argentina en un mundial, están todos frente a la pantalla y la calle vacía, digo, es el escenario ideal para que un tipo empiece a matar incautos. Entonces dije, ese plot está buenísimo, dije, no lo había visto nunca, me parece original, tiene esencia, gancho y es nuestro, digo, entonces funcionaba perfecto. Entonces, pues, esperar una parte de la película, ¿viste? Normalmente las historias tienen como dos columnas que se unen. Una sería esa, que es el gancho, y la segunda sí, llega de algo que había leído como un creepypasta, que es una leyenda así, de un flaco que en Estados Unidos, en una tienda de garage, compra una caja con todos objetos analógicos y viejos, y encuentra un cassette de audio que en el interior estaba grabado un llamado telefónico de Rich Ramírez, que es un asesino serial norteamericano, el de Night Stalker se llama, que era la grabación de él llamando por teléfono a una de sus víctimas, y después de eso una y otra vez el tema Devil Inside de In Excess, una y otra vez, así hasta infinito. Lo cual es falso, es un mito falso, porque el tema ese salió posterior a que lo hayan atrapado. Pero me encantó la idea de que la voz del asesino esté grabada en un cassette. Entonces ahí ya se me unieron dos cosas. Digo, este mundo analógico, donde se grababan cintas de cassette y hacían compilados de música, como una especie de Spotify, ¿viste? Una lista de Spotify que te haces en el celu. Bueno, antes se hacían en un cassette de audio. Digamos, hacías un tema tras otro y eso se movía. Y hubo una época donde se comercializaban las tiendas de cassette, comercializaban estos tipos de compilados, una forma de música pirata.
Entonces me vino a la mente, digo, qué bueno que una chica que trabaja en una tienda de discos, de cassette, vende estos compilados. ¿Qué pasa si descubre que el asesino está relacionado con algo de esto? Eso me llevó directamente a los años 90. Directamente dije los 90 porque la época analógica y al Mundial de Italia 90, que creo que fue un mundial mítico. Digamos, yo era chiquito, pero creo que fue mi primer mundial consciente. Eh, a mí fue mítico, fue espectacular y un toque doloroso. Entonces me parece que también tenía algo simbólico para pegarle en la peli, esa idea del final que tiene. Así que así nace la idea. Bien, y el hecho de que se haya grabado en Bernal, ¿sentís que ayudó o influyó muy bien en la construcción de esa década de 1990? Principalmente lo hago en Bernal, son dos motivos. Primero, porque es el barrio de mi infancia y quería homenajearlo de una cierta Bien, forma. Quería dejarlo impregnado a Bernal como si fuese un Haddonfield de Halloween. Bueno, yo tengo a Bernal en Nadie va a escuchar tu grito, y es una entidad y es un personaje más de la película, Bernal, el barrio, las calles, las casas. Y segundo, porque realmente el barrio mantiene una estética bastante noventosa, las casas bajas, chalet, parquecito al frente, eh, a- calles anchas, árboles. Hay algo muy estético ahí también que está bueno, que me da como a suburbio norteamericano, de alguna manera, y que relaciona con estas películas. Así que eso me daba como una facilidad para que ya una parte de la ambientación esté lograda. Después, bueno, iba a haber todo un montón de trabajo de arte, vestuario y producción para que eso parezca realmente los 90, pero principalmente fue Bernal por eso. Yo creo que ayudó en ese sentido y también emocionalmente, me parece que está bien y visualmente, ¿viste? Funciona el barrio, o sea, crees que estás en los 90. Entonces, de esa forma lo logramos. bien. Cuando te topás con la idea de escribir un asesino, ¿cómo lo ideaste? ¿Qué fue el tipo de asesino en serie en el que decís parto de esta base para construir mi personaje? Sí, Eh, me gusta mucho el sociópata a mí, me gusta Ok, mucho el tipo que está al frente es una caja, que no sienta emociones, que no tenga empatía, me gusta, no te puedo contar otras cosas, revelar cosas de cómo terminaría la película, que son vitales para lo que fue la cosa del personaje, pero sí me gusta la idea del sociópata, del que mata azaroso también, me da más miedo. En la película el tipo mata a la oportunidad. Tipo, está ahí pendiente mientras los partidos ve a alguien. Obviamente va a pasar algo que va a conectar, pero la idea es la idea del asesino azaroso es potente. Me da miedo porque como que no hay algo detrás, ¿viste? No hay un claro. motivo ahí que te no, es más terrorífico y el sociópata me parece un ser despreciable, obviamente, pero potente, digamos. Bien, espectacular. Tema arte, props, utilería, el escenario, los vecinos. Que no se te cruce un auto. ¿Cómo fue ese manejo? Uf, bueno, Un es cam- grande esa una, pregunta. una camioneta de cassette tenían. O sea, Eh, hay muchas cosas ahí por ha- resolver. han pasado de todo durante el Sí. rodaje, pero mira, a ver, te voy a ir por rubro más o Dale, menos, dale, porque dale. es grande la respuesta es Sí, grande me porque imagino. estás abarcando muchas cosas. La verdad que construir los años 90 es todo un desafío. Primero, también porque los slasher a veces tienen muchas locaciones, tenemos exteriores, de día, de noche, muchas casas, muchos personajes. Para una película pequeña era un desafío enorme. Digamos. La película parece más grande por un montón de corazón que se le puso y de trabajo. Eh, Así que bueno, primero partimos obviamente con arte, vestuario y producción, viendo referencias argentinas de esos años, riéndonos mucho, o sea, disfrutando de esos peinados y esas ropas, y construyendo un poco lo que sería un esqueleto de lo que necesitábamos. Después cada rubro laburó en su parte, aportando ideas y tratando de conseguir cosas. Por ejemplo, para darte una idea, la disquería es un lugar importante en la película. En un momento se planteó ir a grabar a una disquería real, ambientarla un poco, iba a ser más fácil, más barato, pero la verdad que era, primero,
complicado filmar una disquería real por el tema cuidado de objetos, ¿viste? Por ahí en la película hay una pelea, entonces Claro. ver algo que, y también pensando un poco en la estructura que uno necesitaba. Así que llegamos a la conclusión con Tulio, que es el director de arte, alquilemos un local y construyamos nuestra disquería. Es caro, pero va a ser muy más funcional, y lo fue, porque era una disquería de los 90. La disquería que armamos completa, onda, teníamos todo el salón, la recepción, las bateas, teníamos el saloncito de reparación de equipo que estaba atrás, la vidriera, su gráfico, un cartel afuera, y lo gracioso es que había gente que estaba al local a comprar. Claro. Es real. Que se creía que era disquería de verdad. Eso Claro, fue claro. muy gracioso. Bueno, eso Así que significa bueno, que el laburo eso estuvo bien principal. hecho. Sí, sí, eso fue el ejemplo de que estuvo bien hecho. Sí, sí, sí. Y se me está entrando una neblina, un saumerio aquí, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. Entra como neblina, acá veo que me está pasando por delante. Y después, bueno, lo que era las casas, ahí también, por ejemplo, la decisión de plano. Hay muchas veces donde la cámara encuadra, donde no encuadra el router del internet. Digamos, muchas veces cortábamos a otra calle para que no nos pase esto, pero a veces era la suerte. Claro. Conseguimos algunos vehículos nosotros, por ejemplo, no sé, el asesino tiene una Chevy azul que a mí me encantaba porque tenía como una presencia poderosa, pero también conseguimos, no sé, Renault 12, conseguimos una Renault Fuego, que es parte del asesinato también, que es como el símbolo de los 90, lo alquilamos, lo podemos conseguir. Y bien hemos pedido algunos autos. A veces hemos recorrer en las calles de Bernal y cuando había un auto que era de nuestro trabajo, timbre, y che, tal día necesitamos un pase por algún lado. ¿Te perdés? Lo hemos hecho eso, para tener un poquito más de grosor. También el barrio ayudó mucho, muchísimo. Hubo una noche especial. Obviamente también tuvimos el apoyo del Centro Cultural Leonardo Fabio, que está ahí en Chacabuco, ¿viste? Sí, sí, sí. Ellos, bueno, nos ayudaron con la locación, la policía urbana. Pero hubo una noche especial, que es el asesinato de un skater que está como ahí en el tráiler, que era re compleja la escena, arrancaba con un dron que perseguía al skate y el auto lo empezaba por detrás. Teníamos como una fuga muy amplia de la calle. Y ya estábamos en un horario nocturno, por ende ya habían todos a sus casas, vecinos, tenían los autos afuera. Y fuimos ahí también, timbre por timbre, pidiéndole por si seguía, podían retirar los autos de la. Y nos liberaron 2 cuadras de casa, 2 cuadras, pudimos filmarla. Y eso fue muy lindo porque arrancamos el vital, como la producción. Y cuando terminamos la jornada estaba todo el barrio afuera viendo la grabación. Así Se portaron increíble. Realmente. Eso fue espectacular, Sí, eso fue sí, espectacular. Así que sí. Así, ¿qué más me has comentado así con el tema de la religión? No, nada, bueno. Esos son los 10 principales. Dificultades de grabar de noche también me imagino, en producciones capaz no tan grandes, es un desafío. Completamente, ¿no? ¿Cómo iluminás? ¿Qué iluminás? En todo esto creo que lo que más te puede ayudar es o sea, lo que no tenés que hacer es improvisar. O sea, podés improvisar. Obvio que la improvisación está siempre, ¿eh? Es más, o sea, sí, lo que yo digo, no vayas a improvisar. Vos tenés que tener un plan de rodaje armado, tenés que saber más o menos lo que querés hacer, ¿no? Podés hacerte un story entero de toda la película, o no. Yo hago story de toda la película, hago story nada más que de las escenas por ahí sé que son muy complejas, entonces hay un story, tal vez tal vez no. Digo, podés improvisar en un lugar. Lo que no puedes ir en cero a improvisar. Ahí te vas a comer un garro. O sea, te vas a comer un garronaje. Y porque te digo de las cosas que pueden suceder, ¿no? O sea, de lo inesperado. Así que mucho de esto está planeado, pero bueno, o sea, esto ayuda a que se puedan realizar mucho más cuando tenés poco presupuesto, cuando tenés una primera chica. Pues ahí tenés que ser lo más prolijo posible. Bueno, impecable, Mariano. No te quito mucho tiempo más. Estoy agradecido y me gustaría que nos invites a ver la película. Por supuesto que invitamos a todos los que estén escuchando a ir a verla y va a escuchar su grito en cine.
Es una película que te traslada a los años 90, es un viaje hacia los años 90, a vivir esas épocas de videojuegos, de una época analógica, de un mundo desconectado por ahí de la información, pero también a ver un par de asesinatos desde el lugar seguro, ¿no? Los que están sufriendo en la pantalla y uno disfruta desde el lado de la butaca. Así que vayan al cine, aprovechen esta semana, hasta el miércoles hay grandes precios, pero si no va a seguir la película en cartelera porque está teniendo muy linda recepción del público, así que está buenísimo también esto que estás haciendo vos porque ayuda a llegar a nuevos espectadores que espero se contagien y tengan ganas de ir a ver, a disfrutar esta historia argentina.